Bien, parte final entonces de Referente Jurídico. Seguimos conversando con el doctor Marcos Serna Bazán, presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur. Doctor, hablemos sobre la valoración racional de la prueba. Dice el código, si no me falla, hasta en 3 artículos, si no me falla la memoria, hasta en 3 artículos, que la valoración de la prueba y también inclusive de las declaraciones testimoniales, que en buena cuenta pues son también prueba, debe darse en función de las máximas de la experiencia, las leyes de la ciencia y las reglas de la lógica. Siempre que he asistido a un curso de litigación oral que se haya podido dar en estos últimos años, los profesores de litigación oral hacen precisamente la referencia a estos elementos. Con los 2 primeros creo que no hay ningún problema, porque las máximas de la experiencia, bueno, si bien es cierto, tiene un desarrollo doctrinario, jurisprudencial, sin embargo, basta tener determinada edad pues, para poder saber cómo funcionan las cosas, ¿no es cierto? Para eso no tenemos que ir a la universidad. A los 35, 30, 40 años ya sabemos cómo suceden ciertas cosas, ¿no? En cuanto respecta a las leyes de la ciencia, bueno, para eso están los peritos, para eso llamamos a los peritos, pero en cuanto respecta a los principios de la lógica, ahí sí no podemos llamar pues a ningún perito de lógica, ¿no? Para que nos ayuden en la litigación, ni en la incorporación del medio probatorio, ni la presentación de los argumentos, ¿no? Sino que nosotros mismos tenemos que bailar con nuestro propio pañuelo, ya sea el fiscal o el abogado del imputado. El problema, y a mí me consta, y seguramente también a usted, que cuando los profesores enseñan este tema, nadie levanta la mano para preguntar cuáles son los principios de la lógica a los que se refiere el Código Procesal Penal. De lo que entonces se sobreentiende una de dos: o que todos los asistentes a estos cursos de capacitación dominan a la perfección la lógica, de tal manera que no hay nada que preguntar, porque la pregunta podría ser absurda en un escenario en el que todo el mundo conoce lo que es elemental, o 2, justamente todo lo contrario, que nadie conoce absolutamente nada de lógica y en consecuencia pues da vergüenza preguntar. Yo no quiero ser exagerado en el tema ni tampoco faltarle de respeto a nuestros magistrados, pero me da la impresión de que mucho tiene que ver en este caso con lo segundo, y es que también hay que reconocerlo, porque es hidalgo reconocer pues es de la carencia, ¿no es cierto? Sí, claro, para mejorar, no para hacer leña del árbol caído. Que en nuestras facultades de Derecho nadie nos ha enseñado lógica. Entonces, quienes hemos podido estudiar lógica ha sido pues por nuestros propios esfuerzos. Yo recuerdo, bueno, yo he tenido el honor y el gusto de que en procesal penal me haya enseñado el profesor Florencio Mixan Mas, que en paz descanse. Y él renegaba muchísimo a la hora en la que hablaba de los principios de la lógica, de identidad, de no contradicción, tercio excluido, y las reglas de Wittgenstein en las tablas de valores de verdad, 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 etcétera. Pero nadie conocía. Entonces, ha sido casi esfuerzo individual de cada uno, como normalmente debería ser. Pero, entonces, ¿cómo funciona la lógica aquí en el proceso penal a la hora de hacer la valoración racional? Por eso se llama racional, porque la lógica es una ciencia racional, es una ciencia de la razón, no de la realidad, porque en la realidad no hay lógica. La lógica es bueno, actualmente podríamos decir nosotros es la ciencia que tiene por objeto de estudio la inferencia, y lo que está presentando el fiscal con el abogado del imputado, tras la presentación de sus teorías del caso, la incorporación de la prueba, es tratar de presentar premisas para poder inferir lo que ellos quieren demostrar, o bien que es culpable, según el fiscal, o bien que es inocente o medio culpable y por lo tanto de pena menor para quien está defendiendo al imputado, ¿no es cierto? Pero ¿cómo va la lógica aquí en este campo? Bueno, creo que ahí hay una enorme deuda. Yo debo admitirlo y confesarlo. Qué bueno que usted compartió con el profesor Mixan. Yo en la Universidad Nacional de Trujillo creo que mi promoción fue la última que tuvo la suerte de tenerlo al profesor Mixan como profesor de juicio oral. Enseñaba. Que además un libro clásico, claro, se llamaba Juicio Oral. Juicio Oral. Fue reeditado y 50 veces reeditado.
Y yo tenía fíjese por cuestiones personales, ¿no? Yo asistía a la clase de juicio oral y de Mixán, del maestro Mixán, y a la vez era empleado del tercer tribunal correccional en aquella época, el año 88 yo era empleado del tercer tribunal correccional en Trujillo, entonces estaba ahí con el juicio oral yo y estudiaba juicio oral con el profesor Mixán. El profesor Mixán sin duda creo que un protagonista central de la lógica, pero creo que ahí, como le dije en un comienzo, hay una enorme deuda. Pero yo, y no por salir del paso de la pregunta suya, pero creo que usted parte bien del tema de, y ese es el sistema procesal penal de valoración probatoria que presenta el nuevo modelo procesal penal. Me atrevo a decirlo yo. Y además la Suprema lo dice. El profesor San Martín lo dice, por ejemplo. El sistema nuestro es un sistema de valoración racional de la prueba. Así es. Entonces, para hablar de lógica, lo que tenemos que hacer es dotar de racionalidad al procedimiento de valoración probatoria. ¿Cómo incorporamos esos criterios para dotar de racionalidad a ese procedimiento de valoración probatoria que es el fundamental? Fíjese usted, una cosa es ofrecer la prueba, una cosa es que la prueba sea admitida. Otra cosa importantísima es que la prueba se actúe en juicio, el perito que va al juicio, el testigo que es interrogado en el juicio o la inspección judicial. Pero un problema central y final es cómo se valora la prueba, o sea, qué valoración le damos. Ahí tiene que ver sin duda también el tema de estándar probatorio, hasta dónde elevamos la valla en el proceso penal para decir acá es inocente, acá es culpable. Exacto. Como usted... sin duda, usted lo conoce muy bien, el estándar probatorio en el proceso penal es más allá de toda duda razonable. Exacto. Bueno, llego a ese estándar, supero ese estándar, entonces tengo una sentencia de condena. Si no la supero, tengo una sentencia de absolución. Entonces, hay que dotar de racionalidad, dotar de racionalidad a este procedimiento de valoración probatoria. Permítame un ejemplo. El testigo que va al juicio. El testigo está presente en el juicio, es examinado por el fiscal que presenta al testigo, es examinado por la defensa, probablemente existan unas cuantas preguntas del tribunal para esclarecer o complementar alguna información. Tengo un testigo que domina la escena, que tiene muy buena articulación en el relato, es un relato coherente, cronológico, articulado. Casi un testigo profesional. Así es, tiene cierto grado de histrionismo que genera pues convicción en la información probatoria. La pregunta es si acaso un testigo con esas características, con dominio de escena, con un relato coherente y lógico, cronológicamente estructurado, dice la verdad. Exacto. Ese es el problema. Entonces, creo que ahí, por ejemplo, en este caso, en este ejemplo que yo le ubico, hay que dotar de racionalidad para poder valorar qué tanto le creo a esa valoración. Yo creo que ahí hay una contribución importante en la dogmática procesal penal para, por ejemplo, señalar, más que creer en el testigo, creo en el testimonio. O sea, más que creer en la gesticulación, en el desarrollo físico, en la capacidad persuasiva que tiene en el relato el testigo, creo en el contenido de la información. Entonces ahí hay que hacer, y de eso se trata, de hacer un estándar de racionalidad a esa valoración probatoria, verificar la información probatoria, leerla, tener una lectura corroborada con otra información probatoria, ¿no es cierto? La niña dice, entró a la habitación era techo de calamina, era una puerta de lata y era un colchón en el suelo. Esa es la afirmación. Más que creer yo en la forma como relató la adolescente o la niña esa información, el contenido de la información yo la corroboro con otra información probatoria. Probablemente la inspección judicial me diga, efectivamente, era un techo de calamina, era una prueba era una puerta con esas características. O la prueba personal, la madre que recibe la primera declaración corrobora que era un colchón en el suelo. O de repente la inspección judicial verifica esa información, corrobora esa información. ¿Hay ITP todavía o ya no?
No, inspección técnica policial, claro que la hay. Es parte de la actividad de la Fiscalía. Es la primera que llega. A la primera que llega, claro, en ámbito de prueba preconstituida, ¿no? En ámbito de prueba preconstituida. Entonces, en lo que quiero concluir es dotar de racionalidad a ese procedimiento de valoración probatoria. Es un elemento de juicio primero que le podría decir. Creo que un segundo importantísimo es lo que establece el código, hacer una valoración individual y luego conjunta de la prueba. Creo que esa valoración individual es importante porque los jueces, en eso hay que tener una actitud autocrítica, creo que todavía no la dejamos, permanece, hay que tratar de despercudirnos de esos, digamos, viejos prejuicios que tenemos, que a veces inclinamos la prueba hacia un prejuicio que tenemos. Sí. Entonces, este procedimiento que el Código Procesal establece, tú tienes que valorar, estás obligado a valorar toda la prueba, no puedes soslayar una. O sea, escojo la que conviene más a mi prejuicio y soslayo a la que conviene a la parte a la que yo quiero perjudicar. Entonces, hacer una valoración total de la prueba creo que es un procedimiento que también sirve para dotar de racionalidad al procedimiento de valoración probatoria. Pero también exige de parte del juzgador pues un desapego por ciertos sentimientos y pasiones en el momento en el que tiene que realizar esta labor, ¿no? Porque, digamos, claro, lo natural es que el juez, como todo ser humano, pueda quedar impresionado por una persona. Sí. Ya sea para lo positivo o para lo negativo. Digamos, si el testigo de descargo es Vladimiro Montesinos y yo ya vengo con el prejuicio. Estoy frente a un delincuente, un criminal, y puede estar diciendo la verdad. Entonces yo tengo que separar a la persona respecto de, como usted dice, el contenido. Bueno, creo que es la mochila y la carga con la que, como todo ser humano, todo juez está provisto de esa mochila, lo que creo que una obligación profesional de objetividad y de responsabilidad es desechar y proscribir ese tipo de cargas, ese tipo de mochilas, porque hay que ir al caso, analizar el caso desprovisto de todo tipo de prejuicio, Magnífico. Doctor Marcos Serna Bazán, presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur. Se nos han quedado varios temas en el tintero que tenemos que continuar. Ya más bien le vamos a pedir a Yolanda que nos organice una segunda parte de esta entrevista, porque hay varios tópicos que hubiéramos querido desarrollar, pero que ya el tiempo tirano en la televisión no nos lo ha permitido. La prueba científica, el principio de igualdad de armas y la prueba, el debido proceso probatorio, que también es un elemento fundamental del nuevo modelo. En fin, ya lo estaremos convocando entonces para otra oportunidad y le agradecemos mucho su presencia. Encantado, para mí un honor estar en su programa. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, de esta manera llegamos a la parte final de Referente Jurídico. En nombre del señor presidente del Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura, el señor fiscal supremo del Ministerio Público y fiscal de la Nación electo, Gonzalo Chavarri Vallejos, les agradecemos a ustedes por vuestra cordial sintonía. Asimismo, también nuestra gratitud sempiterna a JNTV, que nos permite llegar semana a semana hasta vuestras pantallas. Con ustedes será hasta la siguiente edición de Referente Jurídico. Permiso.